Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 9 del curso de Bioestadística Básica con SPSS. En la sesión número 8 estuvimos revisando las reglas de uso de las pruebas de sesión, bueno, además de otros conceptos básicos necesarios, como los diseños de muestreo y y las hipótesis asociadas a eh, a estos esquemas de muestreo. Eh, bueno, y por ahí vimos las reglas de uso de la chi cuadrada, por ahí vimos la exacta de Fisher, algunas simulaciones que hicimos en, en calculadoras en línea, que creo que la sesión de mañana la vamos a dejar para, si el tiempo lo permite, para hacer uso de esas calculadoras en línea. Eh, bueno, entonces vamos a descargar la base, esta que tenemos aquí de cáncer de pulmón. Vamos a descargarla para trabajar el día de hoy. Ok, entonces vamos a descargarla. Bueno, y es esta base. eh, que tiene tres variables dicotómicas, que es fumar, bueno, la exposición a asbesto, si fuma o no fuma, si estuvo expuesto a asbesto, y si tiene o no cáncer de pulmón. ¿Estamos de acuerdo? Para recordar las reglas de uso. Esta diapositiva es fundamental. Que si la n es mayor que 20 y todos los valores esperados son mayores o iguales que 5, entonces podemos usar la chi cuadrada de Pearson. Pero si hay un valor esperado, al menos un valor esperado menor que 5, está la prueba chi cuadrada con corrección de continuidad, o también llamada eh, corrección de Yates. ¿Sí? Bueno, lo vamos a aplicar ahorita. Y bueno, tenemos por acá, que mencionamos la prueba exacta de Fisher. Fisher la diseñó para muestreo hipergeométrico. Comentaba ayer que los libros clásicos son muestras pequeñas, pero con la capacidad de cómputo que tenemos ahora, eso de muestras pequeñas está rebasado. No necesariamente. No necesariamente. Vamos a aplicar la prueba esta chi cuadrada, que es para dos variables cualitativas. Bueno, entonces bueno, vamos a ver cómo está codificada, eso es importante. Con una base no la hicimos nosotros, sino la retomamos, alguien nos los dio para el análisis, pues hay que ver cómo está codificada. Eh, Son nominales las tres. Uno es sí, dos es no. ¿Ok? Para las demás también es así, uno es sí y dos es no. Uno es sí y dos es no. Así como está codificada. Entonces voy a hacer el primer análisis de la chi cuadrada. ¿Sí? Recuerden que esto, la prueba, responde a una pregunta de investigación o a una hipótesis de trabajo o a un objetivo que hay que alcanzar. Si ustedes, yo quiero determinar si hay asociación entre cáncer de pulmón y asbesto y smog. Digo, perdón, y fumar. Bueno, podríamos hacer una prueba chi cuadrada. Ojo, esto es con efecto, es un ejemplo didáctico.
claro está. ¿Sí? Eh, ya es conocida la asociación que hay entre el cáncer de pulmón, las personas de esto y fumar, pero es un ejemplo didáctico. Vámonos al módulo de analizar. Analizar, y nos vamos a descriptivos y a tablas de contingencia. Eh, Posiblemente alguno diga tabla de contingencia, diga tablas cruzadas. Tablas cruzadas. ¿Sí? Le damos clic. Bueno, en las columnas, eso es, bueno, como es una prueba de asociación, podría no ser relevante el orden de las columnas y las filas. ¿Sí? En el caso de la prueba chi cuadrada, si intercambio los renglones, me va a dar el mismo resultado. A menos que yo quiera calcular una medida de exactitud como una medida de tamaño del efecto como OR relativo, el orden es muy importante. ¿Sí? Vamos a dejarle el orden, como si fuéramos a calcular OR o relativo. Vamos a ver. ¿Sí? Eh, bueno, pongo en las columnas el cáncer de pulmón. Entonces, el caso de las enfermedades, el caso y el control que está en esa variable, van en las columnas. Y en las filas van las exposiciones. Ese es el cálculo. ¿Sí? Bueno, voy a poner solo fumar. ¿Sí? Me voy a estadísticos. Y aquí está todo el combo de pruebas estadísticas que podemos hacer para una tabla 2x2. Aquí yo solo quiero eh, la chi cuadrada. Bueno, bueno, también vimos en la clase de ayer que las pruebas de asociación solo el valor de P que obtenemos, solo nos dice que hay asociación entre dos factores. Y también señalamos que el valor de P, aunque fuera muy pequeño, no es un indicador de la fuerza de la asociación. O sea, aunque fuera a la -20, no es una medida de la fuerza de la asociación. Sí, es una medida que hay asociación, pero no de la fuerza. Entonces vimos que había tres medidas para evaluar la fuerza de la asociación. Entonces tenemos el coeficiente de contingencia, la phi y la v de Crag. Vamos a ver esos tres. Le damos continuar y le damos aceptar. Bueno, nos mostró esto, que en esta base tenemos 285 casos, bueno, participantes o participantes. Pues tenemos casos y control. Tenemos los tienen cáncer y no tienen cáncer. No son pacientes quizás todos. Eh, Perdidos, no hay perdidos, es decir, no hay datos ausentes. Bueno, el total es 285. Aquí tenemos la tabla de contingencia. Como decía, el canon de estas tablas de contingencia es que las columnas sea la enfermedad, ¿sí? El padecimiento. Y de hecho, la primera columna es la presencia de la enfermedad y la segunda es la ausencia. Como típico, como un ejemplo, no quiere decir que todo siempre tenga que ser así, los casos y los controles. Y en los renglones, las exposiciones, donde el primer renglón está expuesto y el segundo no está expuesto. Lo que nos está diciendo está la primera aproximación, que los 285 participantes o los que están en el estudio, o, y de los 95 que tienen cáncer de pulmón, 80 estuvieron expuestos, fumaban y 15 no. Por otro lado, de los 190 que son los controles, los que no fuman, digo, los que tienen cáncer, perdón, los que no tienen cáncer, 100 de ellos estaban expuestos a cigarro y 90. Bueno, hubiera sido mejor
que yo hubiera hecho esto. Lo voy a repetir. Tablas y contingencia, el mismo camino. Y además de los estadísticos, aquí puse la chi cuadrada de los medios de fuerza de la asociación. Voy a agregar el porcentaje para que me dé la tabla del porcentaje. Realmente se lo pido que me lo dé por columna, porque ese porcentaje por columna me permite comparar las proporciones del tanto de los casos como de los controles. Y de una manera visual también podría saber desde ahí si hay diferencia, si hay asociación. ¿Sí? Bien, ya le puse ya lo de los porcentajes. Y vean, aquí ya como que se vuelve un poco más nítido la cuestión o los números absolutos. Y señala que el 84% de los que fuma tiene cáncer. Y, y el 59% de los que fuman no tiene. Bueno, ahí se ve un cambio de proporción. O vean este otro lado, ¿no? Pues, los que no fuman tienen cáncer el 15%, y de los que no fuman y no tienen cáncer, el 47%. Pues yo aquí veo por las diferencias que hay entre proporciones entre los renglones, he podido sospechar que ya sido así. ¿Sí? Si tuvieran recuerden que la no asociación es cuando los dos tienen la misma probabilidad, es decir, cuando tienen el mismo porcentaje aquí, como veíamos acá en las diapositivas. Recuerden esa parte. Esta parte, ¿no? De la independencia es cuando los dos tienen la misma probabilidad. Bueno, aquí está sí y no. Es está opuesto el orden, pero tiene que ver con estos renglones. Si tiene cáncer, no tiene cáncer, le deja probabilidad si fuma o no fuma. Entonces, de manera análoga, si no tiene cáncer, debe tener las mismas probabilidades. En ese caso, pues no es así. ¿Sí? No es así. Bueno, aquí podemos ya que hay asociación, pero vamos a ver la tabla. Miren, yo le comentaba que para hacer uso de la prueba de la chi cuadrada de Pearson, debe decir que la n sea mayor que 20. Cumple. Estos son 285. Que los valores esperados sean mayores que 5. Ya no hay necesidad de hacerlo, porque miren, acá SPSS ya les dice en esta casilla que hay 0 casillas, tiene una frecuencia esperada inferior a 5. O sea, no hay. Quiere decir que todos están arriba de mayor o igual que 5. Como es así, yo debo leer la prueba de chi cuadrada de Pearson, ¿sí? Sin ningún problema. La otra que la hagan manual. La marginal más pequeña es 95, la marginal más pequeña es 105. Pues pueden multiplicar 95 por 105 y dividido entre 200 o 285. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a sacar la cuentita. 95 por 105 entre 285. Se da cuenta que son 35. El valor esperado más pequeño. Pues estamos por arriba. Entonces lo pueden verificar. Y pueden verificar. Entonces, bueno, no tenemos problemas con los valores esperados. Entonces podemos usar la prueba de chi cuadrada de Pearson. Si hubiera un problema, tendría que usar la de corrección con continuidad. Entonces es el caso. Si ven, el valor de P es muy pequeño. Le clic ahí, miren, es muy pequeño. Ojo, vuelvo a repetir. Insisto. El hecho que aquí el SPS me muestre 3 dígitos o hasta 6, como tuvimos ahorita, 6 valores de 0, no implica que el valor de P sea 0. Eh, Proviene de una distribución chi cuadrada. El chi cuadrada es continuo, no hay valores de P, ceros.
Pues lo que tienen que hacer es reportarlo de esta manera. Es decir, que el valor de P es menor que 0.001. ¿Por qué tres dígitos? Bueno, en revistas clínicas, comentaba previamente que solo dejan usar tres dígitos en los artículos. Hay otra revista que tiene otros criterios, pueden poner más dígitos o notación científica. Ujú. Entonces, con ese valor de P, ¿qué podemos concluir? Aquí no podemos asegurar qué tipo de muestreo usaron a base. Si fue, no se nota que, a ver, ¿cuánto es 190 entre 95? 190 entre 95. Vamos a ver, 190 entre 95. Es 2. Mire, qué interesante. 190 dividido entre 95 me da 2. Exactamente 2. Eso quiere decir que hay un esquema de muestreo. Hay un esquema de muestreo. Recuerden que les decía que es usual un esquema de muestra de poner dos casos por un control, o tres casos por un control, o un caso por un control. Ese que sea exactamente 190 entre 95 y sea 2, eso indica que hay un esquema de muestreo. O sea, aquí el esquema de muestreo que usaron, podemos inferir que fue un muestreo hipergeométrico. Ujú. Y las hipótesis nulas y alternativas asociadas a un muestreo hipergeométrico son eh, homogeneidad entre las proporciones. ¿Sí? Que hay homogeneidad entre vamos a ver acá. De que son proporcionalmente homogéneos los factores. Ujú. Entonces, ¿cuáles serían nuestras? Vamos a borrar aquí. Así lo podemos pegar. Sí, dado que el muestreo es hipergeométrico, eso lo podemos deducir de ese 2, de esa relación de 2. A veces no podemos decir o poder inferir el esquema de muestreo si alguno de los autores no nos dice que se hizo de tal manera. No sé. De hecho, para poder concluir de manera correcta, porque la fácil es decir, nula, no hay asociación, alternativa, asociación. En este caso, dado que podemos identificar el tipo de muestreo, que es hipergeométrico, podemos tener claro las hipótesis. Entonces, podemos determinar que no son proporcionalmente homogéneos los factores. ¿Sí? Y por lo tanto, hay una asociación entre fumar y el cáncer de pulmón. Ojo, esto es con fines didácticos. ¿Sí? No estamos inventando el hilo negro o el agua tibia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya con eso podemos usar. De hecho, por el tipo de muestreo, que es hipergeométrico, podríamos haber también leído la prueba exacta de Fisher, ¿no? Que aquí está. Recuerden que yo les dije de forma práctica, la chi cuadrada de la todas mías. Ella puede con cualquier tipo de muestreo. Tiene el muestreo y de las hipótesis de una homogeneidad o independencia, ella puede con todas. Y en particular, la prueba exacta de Fisher, Fisher la desarrolló para muestreos hipergeométricos. Aunque, bueno, está programada pues, para cualquier tabla de contingencia, no puede aplicar, pero en el sentido estricto, fue empleada para muestreos hipergeométricos. Entonces, y el valor de P también de bilateral también es muy pequeñito, no es cero, ¿no? Repito e insisto, no es cero. Fíjense, eh, para que tengan certeza, bueno, es una prueba exacta, ¿sí? Aquí tengo tres dígitos. Entonces, aquí también pues, recomendaría usar esta misma expresión, que es menor a 0.00, aunque es una prueba exacta.
Seguramente su software, algunos de ustedes sí les pueda dar el valor en notación científica, posiblemente. Ujú. Entonces también con eso determinamos que hay asociación con la Fisher, porque la Fisher se aplica. En este caso aplican tanto la chi cuadrada de Pearson, porque cumple los criterios de mayor de 20, todos los valores esperados mayores de 5, y también cumple lo de que se muestra por geométrico, entonces puedo usar Fisher. Ahora veamos las fuerzas de la asociación. Ya tenemos que hay asociación. Falta determinar la fuerza de la asociación. Phi dice que aquí está, y está un valor de P aproximado, ¿no? Si este valor de P no lo hemos visto, pero la hipótesis nula de todas estas pruebas, a ver, como hay un valor de P, hay una hipótesis nula y una alternativa. Es decir, una prueba de hipótesis. La nula es, bueno, en este caso, para la primera, que la phi es igual a cero, y la alternativa es que la phi es diferente de cero. Entonces, bueno, todas las hipótesis de estos medidas de asociación van sobre la nula es cero y la alternativa es diferente de cero. Ese valor de P no asegura que el valor puntual estimado sea el verdadero P. Ojo, van sobre si es igual a cero o diferente de cero. Entonces, ese valor de P pues, dice que no es cero. Todas esas tres medidas no son ceros. No son ceros, estadísticamente. No nos da los intervalos de confianza, solo nos da el valor puntual y el valor de P. Eh, Dice que la phi es punto 309, lo V de Kramer es 309 y la contingencia es 295. Ojo, aquí las tres medidas son con el mismo objetivo. eh, eh, Determinar la fuerza de la asociación. Entonces, ustedes por protocolo dijeron, yo voy a reportar la phi porque me da magnitud y dirección. Reporten la phi sin mirar a las otras. Pero si señalaron que iban a reportar las tres, bueno, habrá que reportar las tres. Yo les recomendaría que, en este caso, pues reportaran en este caso, la que más se repite, porque dice que hay dos estimadores que dan el mismo resultado, punto 309. No quiere decir que usen la que dé mayor valor. Y eso es una mala práctica estadística, de que, eh, pues, se suele reportar a valores con los que sean más grandes, ¿no? En este caso estoy eligiendo punto 39 porque dos estimadores me están dando ese mismo valor, no porque sea el mayor, ¿sí? Entonces yo repartiría 309 con una estimación del tamaño del efecto, la fuerza de la asociación. Si bien estas medidas van de 0 a 1, o en el caso de la phi de -1 a 1, que me da la dirección, si puede ser negativo o positivo, eh, valor 209, pues es un valor eh, pues modesto, ¿no? De la fuerza de la asociación, ¿sí? En general, desde mi experiencia, y eso se reduce a mi experiencia como analista de datos, eh, no me he encontrado un caso de una tabla de contingencia que pueda tener coeficientes esos coeficientes cercanos a 0.9, 0.95, no los he visto. En realidad son relativamente bajos, ¿sí? En ese caso, pues es modesto el, la fuerza de la asociación, y no puedo decir que es fuerte o que es débil. Entonces, bueno, eso es con respecto al cáncer de pulmón. Ahora, si yo, vamos a ver si más una base. Si ahora realizo el análisis para
eh, smog, digo, para asbesto, pues, bueno, basta con quitar smog y colocar asbesto. Repito, como ya hice una rutina, cuando le pedí la prueba chi cuadrada, dice chi cuadrada, ¿eh? En realidad le muestra toda una tabla con 5 pruebas. ¿Eh? Y bueno, sí, pues las demás hay que, la de las coeficiente de contingencia y el V de caramelo, bueno, sí, tiene dos módulos aparte, pero quedó ahí ya guardado, porque si vuelvo a hacer otro análisis me va. Y también lo de los porcentajes también me va. Quedó ahí guardado, realizo el análisis, y me vuelve a mostrar. Y está guardada esa rutina. Solamente coloco asbesto. Bueno, y aquí me da los porcentajes. ¿Sí? Se ven los porcentajes, son muy diferentes, ¿no? Entre eh, fumar y no fumar y el cáncer, ¿no? Entonces yo puedo asegurar que posiblemente haya asociación. Ya identificamos el esquema de muestreo que es hipergeométrico. Era, eh, era que eran homogéneos proporcionalmente los factores. Los factores, ¿qué son factores? Los cáncer de pulmón y asbesto. Puedo leer también, en ese caso, las dos pruebas por la chi cuadrada que puede con todas, que también indica que hay asociación con ese valor de P, y también la Fisher porque pues el esquema de muestreo es hipergeométrico. Y también ahora el valor de la fuerza de la asociación. Entonces, los valores de P también son muy pequeñitos, no son ceros, son muy pequeñitos. Eh, concluimos que esos valores P me dicen que esos valores son diferentes de cero. Es lo que puedo decir. Esos valores P me están concluyendo que esos valores son diferentes de cero. Y ustedes notan, son bastante. Bueno, punto 61 está considerable. Entonces, ella tiene una fuerza, mm, pues ya moderada, ¿sí? De la asociación. Puntos, bueno, ¿cuál reportaría? El que pusieron en su protocolo. ¿Por qué insisto en eso? Porque luego dicen, pero son los protocolos jóvenes. Cuando va a hacer su análisis, sabe que va a aplicar. Así no es susceptible de decir, voy a cambiar por este porque me da mejores resultados. No, eso no es dentro de la ética en una lista de datos. No está hacer eso. Eh, bueno, ahí reportaría 615, bueno, 61, 615, punto 615, dado que es el que se repite con el de Kramer. El phi me dice que es positivo. Ojo, phi es el único que me da el signo. Kramer y coeficiente de contingencia no me da el signo de la dirección de la asociación, porque solo están entre 0 y 1. El phi está entre -1 y 1. Entonces de ahí me da el valor positivo. Entonces, bueno, reportaría eso, ¿sí? Que es punto 61, que es considerable esa fuerza. Ojo aquí, jóvenes, estos análisis que estoy haciendo son bivariados. Son bivarias. Por un lado, pongo asbesto, que me diga si está asociado con cáncer y me dé una fuerza de la asociación. Por otro lado, le pregunto a fumar si está asociado con cáncer y me da una respuesta. Pero están cáncer, digo asbesto, de asbesto y fumar, están hablando su versión, cada quien por su cuenta, ¿sí? Para eso hay que hacer análisis, pues, de varias variables independientes para concluir si de manera conjunta tanto asbesto, pues, expresión de asbesto como fumar están asociados a cáncer. En el caso del análisis bivariado, sí, que es el objetivo del curso. Pero después de esto es hacer análisis multivariado, ¿sí? Que no fueron parte del curso, ya no da tiempo de ver más con más detalle, otras cosas, simplemente para lo que ya estaba programado.
Ok. Bueno, sigamos. Y vamos a aprovechar este ejemplo para el cálculo de riesgos. Bueno, esta es la típica tabla de contingencia de un caso y controles. No quiero decir que solo estos cosas son específicos casos y controles, pero la típica tabla, ¿no? Donde tenemos ahí la columna que son los casos, y con la otra columna a la derecha que son los controles, primer renglón presente y segundo renglón ausente. ¿Sí? Eh, A, B, C y D pues son los contextos. ¿Sí? Vamos a regresar a ellos, ¿no? Tienen que ver con las medidas. En el riesgo atribuible o diferencia de riesgos. Es una medida de la fuerza de la asociación. Aparte de estas que tenemos los coeficientes, que son muy genéricos. Dice que la diferencia entre la probabilidad de desarrollar la enfermedad para los individuos expuestos y la probabilidad de desarrollar la enfermedad para los individuos no expuestos. Entonces, como es para la enfermedad, esas probabilidades que se calculan así como están aquí van sobre los casos. ¿Sí? Es decir, A entre la suma de A más B me da una proporción. A entre la suma de A más B, que es el marginal, que dentro se llaman las marginales, me da un riesgo. El riesgo de desarrollar la enfermedad cuando estuvo expuesto a un factor. Y la otra probabilidad es C entre C más D, ¿sí? Que desarrollar la enfermedad cuando no estuvo expuesto a algún factor. Entonces, la diferencia de esa, la resta, se conoce como riesgo atribuible o diferencia de riesgos. Y la estimación puntual, pues así como se define aquí, ¿no? La diferencia entre las dos, ¿sí? Eso que les acabo de decir. Y bueno, ahí es un intervalo de confianza. ¿Sí? Solamente los pongo nomás para causar un susto, pero en la forma de cómo va el intervalo de confianza de diferencia de riesgo. El SPSS no trae el, el riesgo atribuible automatizado. Pues si uno necesita hacerlo, pues habrá que aplicar este intervalo de confianza y hacerlo a mano o con alguna calculadora en línea, que siempre las hay. A ver, ¿qué dice el riesgo atribuible? Dice que si el riesgo atribuible es cero, o sea, las probabilidades son iguales, y la única forma que la diferencia de cero, son independientes. Entonces, el factor A con el factor B son independientes. En este caso, en el ejemplo que estábamos viendo previamente, estamos hablando de cáncer de pulmón y fumar y asbesto. Pues, que no hay relación. Si el riesgo atribuible es uno, la asociación no es perfecta. Es perfecta porque es 1. La única manera que dé un riesgo atribuible 1 es que la probabilidad de desarrollar la enfermedad cuando fue expuesto sea 1 y la de los no expuestos, la probabilidad de los no expuestos de desarrollar la enfermedad sea 0. La única manera. Porque 1 menos 0, 1. Y la otra, la acción perfectamente estricta, la menos 1 es cuando la probabilidad de desarrollar la enfermedad cuando estuvo expuesto sea 0 y la probabilidad de desarrollar la enfermedad cuando no estuvo expuesto sea 1, porque 0 menos 1, eso es menos 1. Son la única manera de hacer perfecta las asociaciones. Las otras, en el rango de menos 1 a 0, se conocen como asociaciones negativas y de 0 a 1 como asociaciones positivas.
sea, esta medida de riesgo atribuible está acotada entre -1 y 1. ¿Por qué está acotada entre -1 y 1? Porque son resta de dos probabilidades. Cuando resto dos probabilidades, que por definición las probabilidades están entre 0 y 1, no puede estar arriba de 1 ni abajo de -1. ¿No? Ahora la pregunta interesante que luego uno se hace, ¿no? ¿Cuándo uso el riesgo atribuible? Entonces, es que el riesgo atribuible o diferencia de riesgos puede usarse más relevante cuando los valores de las probabilidades están cercanos a 0 o a 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Cuando están en el rango de medio de 0.5. ¿Cuándo se sugiere usar riesgo atribuible? Cuando estas probabilidades de desarrollar la enfermedad estén cercanas a 0 o a 1. ¿Sí? O sea 0.01, 0.1 o 0.98, 0.96, 0.95 estén cercanas a. Esas probabilidades están cercanas al 0 o al 1, se recomienda usar riesgo atribuible en lugar de otra medida. ¿Sí? Por ejemplo, dice que tengo la diferencia entre dos probabilidades, digamos 0.10 y 0.01, y que su diferencia es 0.09. Ahora tengo otro caso donde las dos probabilidades, tanto la de desarrollar la enfermedad con expuestos y no expuestos, son respectivamente 0.5 y 0.41. Y la diferencia es la misma, 0.09. Pero en este segundo caso, eh, en el primer caso, perdón, del 0.10 y 0.01, el, el primer caso es 10 veces más grande que la segunda probabilidad. O sea, si yo divido 0.10 entre 0.01, me va a salir que eso es 10 veces. Mientras que en el segundo caso de 0.5, dividir 0.5 entre 0.41 me va a dar un cociente de 1.2. O sea, aquí viene un poco de qué es más justo. Si matemáticamente, que bien, la diferencia entre 0.10 y 0.01 es la misma que 0.5 a 0.49, es la misma diferencia, pero cuando yo hago los cocientes, porque hay dos maneras de comparar, eso no se los dije, al menos yo conozco dos maneras de comparar dos cantidades, o las restos o las divido. ¿Sí? Entonces, si bien matemáticamente la resta son iguales, dividiéndolas, la primera dice que el primer escenario es 10 veces más grande que la otra, y la segunda dice que es 1.2 veces más grande que la otra. Entonces, en la primera parece como que está exacerbado, aunque es matemáticamente correcto, de que es 10 veces más grande. Es como un poco exacerba por los tipos de números acercados entre 0 y 1, exacerba el cociente, se recomienda usar la diferencia. En cambio, el segundo escenario, 0.5 y 0.41, que están cercanos al 0.5, se recomienda no usar riesgo relativo, digo, el riesgo atribuible, dado que me da una diferencia que es relativamente baja. Cuando hago el cociente me da un cociente de 1.2. Entonces, en el segundo caso, me adelanté al decir riesgo atribuible. Cuando las probabilidades están cercanas al 0.5, se recomienda usar riesgo relativo, que no lo hemos tocado. Entonces, resumiendo, cuando están entre cercanos las probabilidades de desarrollar la enfermedad con exposición o sin exposición cercanas a 0 o a 1, usen riesgo atribuible. Cuando esas probabilidades estén cercanas a 0.5, usen otra medida que se conoce como riesgo relativo. ¿Sí? ¿Y qué es el riesgo relativo? Bueno, como les decía, hay dos maneras de comparar dos cantidades. O la resto o la sumo. Una persona dice que gana 50,000 y otra dice que gana 10,000. Digo 50,000 y otra gana 100,000. Puedo decir que la diferencia de sus ingresos es 50,000. O bien decir que una gana el doble que la otra. Son las dos maneras de comparar que al menos yo conozco. Si inventan ustedes una tercera, me escriben. Puede ser una buena idea. Entonces, el riesgo relativo es el cociente de esas dos probabilidades que les platicamos, de la probabilidad de desarrollar la enfermedad de los expuestos entre los no expuestos.
dividiéndolos. Entonces se conoce como riesgo relativo, ese cociente. Y son los mismos, ¿no? A entre la marginal de A más B y C entre C más D. Ojo, pero aquí son probabilidades. Estoy comparando probabilidades que son las veces que de riesgo uno con respecto a otro. El riesgo relativo se caracteriza por ser positivo. Siempre es positivo el riesgo relativo. Un riesgo relativo aproximadamente de 1 indica que no hay asociación, ¿sí? Que no hay asociación. Un riesgo relativo mayor que 1 indica que tenga un riesgo relativo mayor que 1, pues que hay, que es un factor de riesgo, ¿sí? Ojo, bueno, aquí estoy hablando de manera puntual, o sea, la estimación puntual, valor numérico de la estimación puntual, o sea, el primer valor de riesgo relativo, que si es mayor, pues decimos que es un factor de riesgo. Que si el riesgo relativo está entre 0 y 1, y quedamos que el riesgo relativo solo puede ser positivo, de ahí hasta infinito, entre 0 y 1 dice que ese factor es protector, ¿sí? Entonces dividimos como que la recta numérica, la semirecta numérica, que es la mitad de 0, sin incluir al 0, del 0 al infinito. Entre 0 y 1 es protector, y entre 1 hasta el infinito es riesgo, ¿sí? Bueno, aunque en el sentido estricto, para que ustedes puedan llamar algo que es protector o riesgo, tienen que ver el intervalo de confianza. Y con el intervalo de confianza, ustedes ya pueden decidir si es riesgo o protector, ¿sí? De manera puntual, no es determinante. Entonces, si el intervalo de confianza del riesgo relativo eh, no incluye al 1, la unidad, entonces es significativo. Entonces indica que hay una asociación y que es protector, es riesgo, lo que, lo que corresponde. Y voy a poner un ejemplo. Mm, Vamos a poner aquí la semirecta, que va de 0. Quiero poner al 1. Ahí está. Bueno, se traslapó un poquito ahí. Entonces, si yo tengo una estimación, un intervalo de confianza, digo, para que ustedes puedan decir que ese es protector o riesgo, algún factor, tiene que ver con el intervalo de confianza. Y la referencia es el 1, la unidad. ¿Por qué referencia la unidad? Porque como es un cociente, si la probabilidad de desarrollar la enfermedad expuesto es la misma que la probabilidad de enfermarse estando no expuesto, eh, son iguales, el cociente, ¿a qué es igual? El cociente de dos cantidades iguales igual a 1, que por eso el 1 es la referencia, ¿eh? Es nuestro valor nulo, en ese caso de este intervalo de confianza. Recordando que cuando las probabilidades son iguales, no hay asociación, ¿no? Entonces, pensando que yo tengo aquí mi intervalo de confianza, y ven que tengo un intervalo de confianza de esta manera, que abarca estos valores. No me voy a poner a aventurar a dar valores numéricos, pero solo sé que está arriba del 1. Entonces, como está arriba del 1, está acotado, eh, puedo decir que que este factor que estoy estudiando es de riesgo. Está arriba de la unidad, ¿sí? Y por ahí veo un intervalo de confianza de esta manera, que está por debajo de 1, el límite inferior del intervalo
es este y el límite superior es este otro, pero no está por arriba de 1, entonces está mucho antes del 1. Puedo decir que este factor es protector con el intervalo de confianza. Esos son los casos donde sí hay asociación, ¿sí? Y pueden decir que sea factor de riesgo o protector. Pero si tienen algo, imagínate que la estimación puntual sea esta. Dicen, pues parece de riesgo. Favor punto. Pues ya le ven el intervalo de confianza, incluye el 1. Está el 1 metido ahí, ¿sí? En el intervalo. Como está el 1 metido en el intervalo, no pueden decir que ese factor no, que es de riesgo y tampoco pueden decir que es protector. O sea, ni una ni otra cosa, estadísticamente. ¿Sí? Ustedes tienen que hacerle el test a los intervalos de confianza del riesgo relativo, que si incluye o no incluye al luz. ¿Sí? Obviamente, ¿cómo voy a saber que incluye luna? Pues si da una cantidad de 0.91 y del límite inferior y el superior es 1.8, está el 1 ahí metido. ¿Sí? Bueno, este es el intervalo del riesgo relativo. Si bien a veces no parece fácil memorizarlo, bueno, es el intervalo. ¿Sí? Que eso lo hace ya el SPC. El riesgo relativo sí viene en el programa de SPC. Eso no hay que hacerlo manual, hay que usar el programa. A ver, ¿cómo interpreto un riesgo relativo? Y eso es sumamente importante. ¿Sí? ¿Cómo interpreto un riesgo relativo? Mm, Bueno, significa lo siguiente. Es importante en la interpretación. En lo general, no hay errores de cómo interpretar el riesgo relativo. En este caso no hay errores. Me dice que tengo un riesgo relativo de 20. Por decir un número, 20. Pude haber dicho otro. ¿Qué significa? Que las probabilidades de enfermedad del grupo expuesto son 20 veces más alta que del grupo no expuesto. Así se interpreta el riesgo relativo. ¿Sí? Que hay 20 veces más probabilidades de enfermarse cuando se está expuesto al factor. Son 20 veces que la de no estar expuesto. ¿Sí? Es importante. Estas medidas de cociente, como riesgo relativo, están hechas para interpretarse en términos de veces. ¿Sí? Aquí va una crítica dura a la literatura epidemiológica y de algunos pues, distraídos o trasnochados que les gusta interpretar los riesgos relativos en términos de porcentaje. Yo tengo la siguiente tesis. Si los autores de estas medidas de riesgo hubiesen querido tener una medida en términos porcentajes, la hubieran propuesto en porcentaje. ¿Sí? Y es uno de los grandes pecados que tiene tanto la enseñanza de la estadística, la enseñanza, porque uno aprende por lo que le enseñan, ¿no? De un libro o algún mentor. Eh, de que con la finalidad de hacer asequibles los conceptos, los degeneramos. Pasa mucho en estadística. De hacerlos sencillos, que se puedan comprender, los degeneramos. Y esto de llevarlos a porcentajes es una forma de degenerar el concepto original, que es mide las veces. Entonces, en términos de porcentaje, no lo vamos a interpretar en ese curso, ni se les voy a pedir, ni se les voy a enseñar, aunque sepa cómo, cómo lo hacen estos autores, pero estas medidas están hechas para comparar las veces. De hecho, hay intervalos de confianza de las veces los que vemos. Yo les
eh, les invité a reflexionar si hubieran querido hacer los porcentajes de estas medidas, lo hubieran hecho los autores principales de estas ideas y les hubieran construido sus intervalos de confianza para que interpretaran en porcentaje bien el puntual y el intervalo de confianza. No existe. Bueno, no hay propuestas. ¿Sí? Ok. Por otro lado, a ver si me pasaba, la parte metodológica. En los riesgos relativos, ¿en qué tipo de diseños de investigación se usa? ¿Sí? Tenemos dos sopas, o en cortes o en casos y controles. Sí, porque estas medidas de situación pues, se usan en ciertos diseños. Y típicamente, ahí va la respuesta. ¿Sí? Los riesgos relativos pues, se usan en estudios de corte. Metodológicamente, uno usa los riesgos relativos para estudios de corte. Si bien vamos a usar esta base para calcular riesgos relativos y ORs, eso no quiere decir que esta base sea una corte o más bien esto más parece un casos y controles que esta base estamos, eh, que estamos trabajando es una casos y controles. Pero vamos a hacer el ejercicio con fin didáctico para que lo aprendan a usar. Pero ustedes van a emplear el riesgo relativo cuando se trate de cortes, estudios de corte. Ok, otra medida que tiene que ver con los cocientes de momios. Desde adelante, ya que empecé con parte metodológica, los estudios donde se deben usar la medida de riesgo, los ORs, son los casos y controles. Los casos y controles eh, es la medida pues, que hay que usar. ¿Sí? Entonces, los cocientes de momios, desafortunadamente, esa medida en inglés es la misma palabra, ¿sí? Pero en español hay múltiples traducciones, unas afortunadas, otras más desafortunadas. En el Classroom, creo que es la última lectura, la que les señala como una sugerencia hecha por un grupo de autores chilenos de cómo traducir eh, el odds rate. ¿Sí? Ellos dicen que las mejor traducciones, pues, cociente de posibilidades, pero también considero cociente de ventajas, también está muy buena traducción, pero es cociente de ventajas la conclusión que llegan ellos. Dicen que cociente de momio es algo una palabra de uso muy poco común en español y no la recomiendan, pero bueno, yo creo que cociente de momio es una buena traducción. Acudir a que la palabra no es muy usual, pues eso díganselos a los tecnicismos, ¿no? En tecnicismo usamos palabras que son muy particulares de las áreas. Entonces, también estamos en la parte técnica, eso no es un problema. Se llama momio. Entonces puede ser traducido como cociente de momios, cociente de posibilidades, cociente de ventajas. O si le variamos entre razón, la palabra razón, por razón de ventaja, razón de momio, razón de posibilidades. Hay unas, creo de las traducciones afortunadas es la de productos cruzados, porque el cálculo alude a un procedimiento de un cálculo de un producto cruzado. Entonces es la mesa formada porque es operativa, no es conceptual, entre otros. Otros. Pueden checar Wikipedia y ponen cociente de momios y les pone una infinidad de sinónimos que hay en este otro. A ver, pero ¿qué es un momio? ¿Qué es un momio o qué es una posibilidad o qué es una ventaja en términos probabilísticos? Si dice que si en algún evento ocurre con probabilidad P, entonces el momio a favor de este evento es el siguiente. Bueno, es la probabilidad de enfermarse entre la probabilidad de no enfermarse. En términos de la área de la salud, en términos generales, la probabilidad de un evento entre la probabilidad de su complemento. O sea, de que ocurra y que no ocurra. En otras palabras, ¿no? La probabilidad de que ocurra entre no ocurra. En términos del ámbito de salud, la probabilidad de enfermarse entre no enfermarse. Eso es un momio. ¿Sí? Entonces, la razón de momios o cociente de momios, vamos a tener dos momios. Por eso se llama razón de momios, porque son dos momios.
Vamos a tener el momio que va a corresponder a los expuestos y vamos a tener el momio que va a corresponder a los no expuestos. Eh, entonces, el momio de los expuestos en rojo, que es la probabilidad de enfermarse, dado que está expuesto, y entre la probabilidad de no enfermarse, dado que estuvo expuesto. Entonces, los de arriba van con respecto a las exposiciones. Y el momio, el segundo momio, la probabilidad de enfermarse, dado que no estuvo expuesto, entre la probabilidad de no enfermarse, dado que estuvo no expuesto. Entonces, tenemos dos modos. Ahí aplico el cociente este de la regla del sándwich, de la tortilla, y nos da este producto. Que ustedes lo conocen de la siguiente manera, seguramente, si lo han trabajado, lo conocen de esta manera, ¿sí? El AD entre BC, ¿sí? Entre A por D entre B por C. Y le llaman producto cruzado, mal llamado producto cruzado, no lo hagan de esa manera, le dicen así porque si ustedes multiplican A por C entre B por C. De ahí sale lo del producto cruzado. De hecho, es de las medidas más fáciles de memorizar por esa alusión de los productos cruzados. Pues ¿no? Este es su intervalo de confianza. ¿Sí? La interpretación que les di hace unos minutos sobre de 0 y 1, si el OR también es positivo, de 0 a 1 se considera, si el OR es 1, perdón, es no asociación, no disociación, porque el momio, el numerador es el mismo momio del denominador, entonces es igual a 1. Como tiene los mismos momios, pues no hay asociación. Eh, si el momio está entre 0 y 1, pues es protector. Si el momio está de 1 hasta el infinito, es de riesgo. ¿Sí? Y la misma idea de los intervalos funciona. Si el intervalo no incluye el 1, es significativo, y hay asociación. ¿Sí? Por lo tanto, hay una asociación, dependiendo si está arriba de 1 o abajo de 1. Eh, y era 1R de 20. Hemos dicho que es 1R un riesgo relativo de 20, ahora 1R de 20. Significa que las posibilidades, ojo, esta es la palabra clave, no se vayan a equivocar. Eso sí, son los errores muy comunes en la interpretación del OR. Si ustedes están viendo esto que está por acá, es un cociente de probabilidad entre otro cociente de probabilidad. Entonces, cocientes de probabilidades. Bueno, aunque ahí lo englobamos, a cociente le llamamos momio, al otro cociente le llamamos el otro momio, y es un cociente de momios. Entonces, lo que estamos comparando son momios o posibilidades o ventajas. Aquí en este contexto son sinónimos. ¿Sí? Posibilidades, ventajas o momios. La manera correcta de interpretarlo es, para una red de 20 significa que las posibilidades de enfermedad del grupo expuesto son 20 veces más alta que la del grupo no expuesto. Son 20 veces más. ¿Sí? Posibilidades o momios o ventajas. ¿Cuál es el error común que digan probabilidades? No, probabilidades es la interpretación para el rigor relativo, no para los momios, cociente de momios o razón de momios. ¿Sí? Pues cuidado ahí. Ahí está plagada también la literatura obviamente, de textos en español, porque en inglés solo se escribe de una manera. Entonces, eh, en inglés es así, como lo acabo de escribir ahí. No hay más. Pero en español es el detalle, ¿no? Muchos artículos escritos en español interpretan mal el OR
Eh, pues no quiere decir que los resultados se descalifiquen, ¿no? Más bien hay un problema de concepto. ¿Sí? Bueno, aquí pues, está para que ustedes puedan revisar las guías de este no ejecutivo del curso, pero para que vean los estudios observacionales, tienen una guía de cómo, que deben incluir, las guías de stroke, pues las hay para casos y controles, para cortes y para estudios transversales. Ahí ustedes pueden echarle un ojo, ¿no? Como parte extra a estas guías. Actualmente, pues al menos para los diseños más clásicos, hay guías de para cómo escribir los artículos, cómo escribir los protocolos. Ya es muy fácil de escribir artículos, dado que ha habido una iniciativa de, de estas guías de qué deben tener los artículos como mínimo para garantizar su calidad metodológica. Bueno, aquí como una parte anécdota, como una anécdota. ¿Sí? Dice esta gráfica que si la frecuencia de un evento es pequeña, abajo del 10%, o sea, la prevalencia de una enfermedad es pequeña, dice que el riesgo relativo y el OR son muy parecidos numéricamente. Ojo, numéricamente. ¿Sí? Son muy parecidos numéricamente. Esto podría ser útil en algunos otros contextos, ¿no? Donde alguien quiere comprar algún tipo de medida, pero en realidad, metodológicamente, aunque pueda hacer la comparación matemática, metodológicamente, yo puedo usar los riesgos relativos para las cortes y los ORs para los casos sí y controles. Sí, pero había necesidad de tener ese detalle. Bueno, ahí está, son muy parecidos. Ok, y esta última lámina. eh, Algunas veces nos vamos a enfrentar en que las tablas de contingencia tengan un cero estructural. ¿Qué es un cero estructural? ¿No? Es cuando tengo una de estas tablas, nuestros conteos, uno de esos conteos, de los cuatro conteos, sea cero. ¿Sí? O sea, haya ausencia eh, de la frecuencia de, de alguna combinación de los factores, como el caso del cero que ven en el rojo. ¿Sí? Tengo los conteos que son 0, 82, 32 y 173. Esos son los conteos de la tabla. Si yo lo hago en SPSS, el problema de SPSS es que no me va a dar el riesgo relativo, sí, ni el riesgo relativo ni el OR. Probablemente que no me lo estime. O tenga problemas con la prueba estadística también. Pues también esto vale para la prueba estadística por la chi cuadrada o bueno, depende del diseño, ¿no? Hago la corrección de continuidad, pero bueno. ¿Cómo se resuelve esto matemáticamente o estadísticamente? Cuando tengo un cero estructural. Porque R de SPSS no me va a dar el resultado de la estimación del OR, ni el riesgo relativo, y probablemente tampoco la prueba estadística. Entonces hay una metodología que consiste en sumar 0.5 a cada casilla. O sea, le suma todo las casillas de los conteos, que son cuatro. Estos. Ujú. Le sumo 0.5. Obviamente con ese 0.5 se incrementan las marginales, que son estos. Pasa de 32 a 31, 255 a 256, y similarmente para las marginales de renglones. Y aumento dos sujetos en la n total. Ojo, ustedes podrán decir, esto es cuchareo. Pues no. ¿Sí? Si uno revisa la literatura de la teoría de análisis de datos categóricos, si ustedes quieren aprender de una manera mucho más profunda cómo analizar variables cualitativas, tienen que leer un libro de análisis de datos categóricos necesariamente. ¿Sí? Eh, entonces, en los libros de análisis categórico, seguramente alguien publicó el artículo, tengo la referencia por el momento de quién fue el que hizo la propuesta,
Pero el hecho de agregarle punto 5 no hay un sesgo de la estimación del riesgo relativo y del OR. No hay sesgo. Si es lo que les preocupaba, que eso dijera un sesgo en el sentido estadístico. El sesgo en el sentido estadístico que de que el valor esperado de un estimador sea igual al parámetro o al valor población. Aquí no se está alterando el valor esperado del parámetro con respecto a la población, ¿sí? Entonces, es válido hacer esto. Obviamente, hay que hacerlo a mano. Si es que sea la prueba, hay que hacerlo a mano. La prueba estadística, si hay que hacer el cálculo de los OR y del riesgo relativo, hay que hacerlo a mano, porque SPC no lo va a hacer. Pero yo aquí les doy una salida a ese problema, ¿sí? Si ustedes tienen su tesis o escribiendo su artículo, pues no pueden decir es que no se puede. O desconocemos las estrategias o desconocemos cómo hacerlo a mano, pero si hay salidas, ¿no? Ok, bueno, eso es la parte teórica. Vámonos al programa. Ujú. Entonces vamos a hacer el cálculo de los riesgos relativos y los ORs usando SPSS, ¿sí? Entonces vamos a analizar tablas descriptivos y tablas de contingencia o tablas cruzadas, como lo tengan en sus programas. Ok, vamos a seguir la misma rutina. Voy a hacer los dos directamente ya, tanto Asbesto como Smoke. En esto sí es sumamente importante que en las columnas sea la enfermedad y en los renglones sea el estudio. Aquí es estrictamente necesario. Y también es estrictamente necesario que la codificación eh, sea el uno para lo negativo, es decir, expuesto o tener la enfermedad, y el cero para no expuesto o no tener la enfermedad. Bueno, ahí corrijo. eh, uno para expuesto y tener la enfermedad, y dos para el número dos como codificación para eh, no expuestos y no la enfermedad, ¿sí? Porque eso del cero era para usar regresión de logística. Ahí me dio, bueno, hubo una interferencia. Entonces, uno y dos, como lo tenemos aquí. Entonces, cuando ustedes van a hacer sus bases y van a usar tablas de contingencia, codifiquen usando uno y dos. Como que ya lo dije, ¿no? Si van a usar regresión logística, codifiquen con unos y ceros. Bueno, son detalles que tiene en la parte de la estadística, ¿no? Bueno, al menos del SPSS, no la estadística. A ver, ¿a dónde le pido aquí al SPSS que me calcule los coeficientes? Bueno, esto lo puedo borrar, ¿eh? Puedo dejar la chicueva. Podría dejarlo. Lo voy a dejar. Aquí en riesgo, ahí en riesgo me va a dar tres medidas: el riesgo relativo, el OR y otra, ¿sí? Y otra medida que no abordamos, que no es muy común, que es una especie de riesgo relativo, pero no va sobre los casos, va sobre los controles. Bueno, ahí le dejo, no sé, pero no voy a abundar más. Entonces ya le pongo ahí en riesgo y me va a dar aquí en riesgo, me va a dar esas tres medidas. Bueno, aquí en primero, cáncer contra asbesto, me da lo mismo que anterior, sale que es significativo, que es sucesión. Pero sabemos que esto es un caso de controles por el tipo de diseño muestreo que es hipergeométrico, que fijó las marginales. Sabemos que es hipergeométrico, que son casos de control, ¿sí?
Además que sería importante que no están en el Classroom, que revisaran el estudio, los estudios originales de pulmón y fumar. Sí, es muy interesante revisar los clásicos, ¿eh? Hay un artículo clásico de eso, ¿no? Que obviamente hacen análisis pues, de tablas de contingencia, sinceramente. Obviamente en aquellos tiempos pues, era normal. Entonces, el primer renglón que muestra las estimaciones de riesgo son los ORs. Estos son los ORs. Ujú. Y este otro, a ver, ¿cuál es el riesgo relativo? Aquí el riesgo relativo es el que diga cortes, sí. Este es el riesgo relativo. Ujú. ¿Sí? Este es el OR y este es el riesgo relativo. Tercera medida, la de este renglón, no lo vamos a abordar. Digo, es como un RR, pero no va sobre la columna de los casos, va sobre los controles. ¿Sí? Entonces, bueno, si quiero ser técnicamente correcto, aquí tendría que detectar el OR. El OR es de 21 para expuesto a aquí es asbesto. ¿Sí? Esto que se interpretaría que las personas que están expuestas a asbesto tienen 21 veces más posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón que las no expuestas. Bueno, si quiere interpretar el riesgo relativo sería como eh, las personas expuestas a asbesto van de 11 a 41 veces más probabilidad de desarrollar la enfermedad que los no expuestos, con un nivel de confianza del 95%. Ahora, el riesgo relativo es 7.5. Es similar la interpretación, solamente tengo términos de probabilidades, que desarrollar la enfermedad de los individuos expuestos a asbesto es 7 veces más que los no expuestos. Y que esto puede ir de 4.5 a 12.4 veces más probabilidades de los expuestos versus los no expuestos, con una confianza del 95%. Requiere uno hacer el esfuerzo de interpretar el intervalo de confianza. Las probabilidades, ¿no? Y para riesgo relativo son probabilidades. Entonces, bueno, si ven, ahí están los dos, para fines didácticos. Pero bueno, si ustedes están haciendo un análisis de sus bases, pues saben qué le corresponde, o R o riesgo relativo, y no hay discusión. ¿Sí? Ustedes sabrán cuál les corresponde. Ahora tenemos el de pulmón. Digo, perdón, pulmón versus fumar. Bueno, ese es OR, el primero. El regulativo es primero. Es el segundo. Bueno, de hecho hay una relación bionívoca. Si la prueba sale significativa, la prueba estadística de la tabla de contingencia, también saldrá significativa el OR o el riesgo relativo. Sí, de hecho, cuando sale significativo el OR, también el ER, el riesgo relativo y viceversa.
¿sí? Entonces, todo depende del diseño. ¿Sí? En este caso, al menos para estos niveles, donde es análisis bivariado, pues hay esta correspondencia. Mm, Entonces, significativo el OR también, chi cuadrado. Mm, Bueno, aquí dice que si ven el riesgo es 4.8. La palabra genérica es riesgo. Si quiero ser más particular, dice que el OR se interpretaría como eh, los individuos que fuman tienen 4.8 veces más probabilidades de enfermarse que los que no fuman. Digo, posibilidades. Posibilidades, obviamente. Otra vez. Que los individuos eh, que fuman tienen 4.8 veces más posibilidades de tener cáncer de pulmón versus o en comparación con los que no fuman. Y en regulativo, que es 3.1, que es que los individuos que fuman tienen 3.1 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón que los que no fuman. Si en el intervalo de confianza tampoco incluye el 1, porque va de 2.5 a 8.9. El OR, el regulativo va de 1.8 a 5.1, no cruzan el 1. Y tampoco los anteriores cruzaban el 1. Vamos a verlos. Tampoco cruzaban la unidad. ¿Sí? Tampoco estos que están por acá cruzaban la unidad. Ujú. ¿Sí? Y repito, es importante que el orden que tengan en la tabla de contingencia sea el correcto. Si no, pueden tener problemas en reportar riesgos relativos equivocados. El OR tiene la propiedad, es una propiedad bien bonita, que si uno intercambia los factores o las clases, o de manera exclusiva, o los factores, las- o bien el orden de las clases, o sea, del sí y no, nos da el mismo valor. Se llama, esa propiedad se llama invarianza, es invariante entre cambios del orden, o si pongo en las columnas asbesto, o en la columna, en la regla del cáncer, pero ese es el OR, pero el relativo sí es sensible. Si uno intercambia el orden, da otro valor, y uno puede estar reportando un valor equivocado. Entonces, para estar segurísimo de que calcule bien el riesgo relativo, pues en las columnas va la enfermedad, la primera es la presencia, la segunda es la ausencia, en los renglones va la exposición, donde la primera es la presencia de la exposición y la segunda es la ausencia de esa exposición. Así debe tener esa forma, para que lo hagan de manera correcta. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, digamos. A ver, aquí me voy a dar el tiempo para para concluir con usar calculadoras en línea. ¿Sí? Bueno, vamos, luego son muy útiles. Voy a ir al Classroom, también ustedes ven a hacer, aunque le voy a estar pegando aquí por el Zoom las calculadoras. Mm, Voy a activar algunas calculadoras, esperemos que sigan vigentes.
Por ello hemos usado algunas calculadoras en la sesión pasadas. Vamos a retomar. Le pusimos en el video. De hecho, son calculadores de sitios pues, reconocidos, como Metcal. Bueno, tiene su propio software. Obviamente, hay una versión por ahí, creo, gratuita de 15 o 30 días, no recuerdo. Eh, pero son en línea, no tienen costo. Y la de, obviamente, el GraphPad, que es de Prisma, que también tiene software, vende su bajo licencia, pero tienen calculadoras en línea que son gratuitas, que son de dos centros donde no tienen su software. Vamos a usar este último. Vamos a usar los tres, pero vamos a empezar por este, para complementar esta parte y cerrar. Y ya mañana solo ver lo de la prueba de MARNIB. Bueno, aquí tengo mi tabla de contingencia. Y aquí tengo las tres pruebas. Y si ya dos colas o una cola. Pero entonces usamos las de dos colas. A ver, vamos a hacer esos análisis que hicimos con las tablas de contingencias que ya nos dio SPSS para estas dos variables. Voy a acomodar aquí el escenario y les comparto. Ahí está. Entonces tengo a un lado la calculadora en línea y por otro lado las leyes SPSS. Aunque el curso se diga con SPSS, pero considero que conocer estos enlaces en línea son bastantes eh, útiles, dado que, como les platicaba, si están en una conferencia, sale una prueba y ustedes les causa un poco de duda, pues lo pueden hacer en línea desde su celular, o están leyendo un artículo como autores, están revisando los cálculos, o como revisor, o como un lector crítico, como parte de la investigación, uno lee bastante, analiza resultados, con este juego en línea puede replicar ciertos resultados. Y esto es importante, ¿no? Uno está en un congreso, ¿no? Y ve exponer a alguien que no le convenció lo que le dijo de la asociación, bueno, puede ingresar los conteos y digo, los datos categóricos son de la teoría estadística la de las más complejas, más que los datos continuos o numéricos. Aunque estamos analizando los modelos más simples, la H cuadrada y la esfera de Fisher, Z de Fisher y las medidas de riesgo relativo R, pero hay cosas mucho más elaboradas, mucho más complejas que su versión, su análoga numérica. Pero también son muy bondadosos, ¿no? De que, pues bueno, aquí repito la tabla, ¿no? La repito, 80, 100, 15, son estos números, ¿no? 80, 100, 15 y 90. Y ya con eso yo eh, puedo pedirle que me haga el análisis. No le puedo pedir las tres. Puedo pedir que me haga la chicuadra. No podemos regresar.
y me regresa esto, ¿no? Y me dice el valor de el estadístico chi cuadrado, que es 47,143, que es el mismo que aquí, y me da un valor de P. Me da un valor de P de punto 305. Y es un grado libre. Que dice aquí, G es grado libre. Me da lo mismo. E inclusive me da una interpretación. Bueno, a ver si aplico ahora que me dé la exacta de Fisher en el calcular. Y solo me da el valor de P. Bueno, está programada para no decirles que es cero, como ese punto 00305. Aquí está el valor de P. Está programada para no decir eso. Yo le sugería esto, la de dos ceros y el uno menor a 0,001, dado que las registros de iniciación clínica no permiten más de tres dígitos. Y luego le llaman dígitos significativos. ¿Sí? Entonces, pues tenemos la misma conclusión. ¿Qué pasa si hago lo mismo con asbesto? Vean, voy con asbesto. 80, bueno, se repite el 80, 38, acá es 15. Estoy haciendo el mismo, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? Déjame ver, ¿cuál es el otro? No, 80, 100. Smoke. Bueno, pues ya lo he hecho. Smoke. Asbesto. Sí estaba bien con el asbesto. 38, 15 y 152. Ahí está. Le pido que me dé la chi cuadrada primero y me dé la estadística con 107.63. Es el mismo, no hay diferencia. Que me dé la exacta de Fisher. Ay, caramba. Ya le di que me limpiara ahí. Pero vamos a repetirlo. Ahí va otra vez. Solo me da pues, tengo los mismos resultados que el SPSS. La bondad de esto es que lo puedo hacer con los conteos. De hecho, vienen en los artículos, ¿no? Justamente los artículos ponen los conteos. Usualmente cuando son dicotómicas reportan solamente uno de los renglones, pero como conozco los totales, lo que son los artículos es esto, ¿no? En la columna dicen n igual a 95 y en la otra n igual a 190. Y te reportan los expuestos, ¿no? 80 y 38. Pues, ¿cómo es el 15? Pues resto. 95 menos 80 menos el 15 y 190 menos 38 menos el 152. Así puedo recuperar los otros dos valores por complementariedad. ¿Ok? Pues de ahí no hay mucho problema. Pues bueno, así podemos calcular los, las pruebas estadísticas con calculadora de. Vamos a ver la de los ORs. A ver, vamos a ver. Si está bien esto. Voy a acomodar aquí la página. Bueno, voy a proyectar. Entonces, ojo, aquí me lo presenta así, A, C, B y D. Eh, Aquí yo voy a tener que
escribir porque, para no equivocarme. Me está dejando escribir. Está. Bueno, este va a ser A, este va a ser B, esto se va a ver C y D. Me está dejando escribir. Me permite un tantito. Aquí batallando con el zoom. La- No me lo está escribiendo. Bueno, a ver, vamos a ver con letra dibujada a mano, porque eso es una tortura para mí, porque, bueno, no me está dejando escribir ahí sobre la imagen, digo sobre la salida. Vamos a ocupar otro recurso, vamos a copiarlo en una imagen y hacerlo en Paint. Ni modo. Lo que no quiero es equivocar, porque esto es muy sensible. Si me equivoco, ahí está, ¿no? Ya le puse en Paint, entonces se los muestro. Ahí está. Entonces esto es A, esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. ¿Sí? Así estaba la tabla de contingencia que habíamos proyectado previamente. Que era el orden. Entonces, bueno, aunque Paint no me copió los riesgos relativos, pero me va a servir para que hagamos bien el cálculo en la calculadora aquí. Que no me equivoque a la hora de poner números. ¿Vale? Entonces, ¿A quién es aquí? Esta es la calculadora. ¿A quién es aquí? Es 80. ¿No? Entonces ponemos 80. C es 15. B es 38. Y C y D, perdón, es 152. Bueno, ahí me da. Vamos que lo vertés. Y me da el valor de el OR. Dice que es 2133. Vamos a compararlo con el. ¿Estoy comparando todo? Sí. 2133. Aquí está acá abajo. Aquí está el mismo 2133 que va de 11,069 a 41,115. Es el mismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces también si quiero hacer el otro. Vale, pues vamos a hacer el otro caso. Entonces, bueno, ya no lo voy a hacer tan detalladamente como ahorita. Entonces, A es 80. B es 100. Recuerden que es A, B, C y D. C es 15 y D es 90. ¿Ves? Me da 4,8, el mismo que acá, y que va de 2,5 a 8,1. ¿Sí? Tiene acá lo mismo, está programado de la misma manera. ¿Ok? Vamos a hacer el riesgo relativo.
También les pasé el enlace ahí al chat. Pueden ser muy prácticos estos enlaces. A ver, ok. A ver, les muestro. Para red relativo. Recuerden que este es con fines didácticos, ¿eh? Está jugando las dos medidas de riesgo. A es 80. Aquí viene otro orden, fíjense. B es 100. Porque es A, B, C. El que no cambia es este. A, B, C y D. Es 80 el A, B es 100, C es 15 y 90 es D. Trae otro orden, pero las letras siguen siendo las mismas. Por eso me estoy guiando por el orden de las letras. Le doy test. Me da 3.11, 3.11. Y que va de 1.89 a 5.1. Pues 5.1. Es el mismo. ¿Sí? Ahora, si lo hago con la otra tabla de contingencia, el 80 sigue siendo el mismo, solo que B es 38, C es 15 y el otro es 152. Le doy calcular. Me da 7.54, 7.54 y que va de 4.5 a 12.4. Bien, me da exactamente el mismo valor. Y bueno, por acá da una explicación. Bueno, da donde podemos calcular a mano, en la calculadora, qué fórmula usó, la cita de literatura y algo importante, jóvenes. Si ustedes van a usar esto para un artículo, para una tesis, citen la página de nuestra calculadora. Y lo accesaron en la fecha de acceso. Igualmente para esto, ¿no? Trae abajo hay que darle los créditos porque pues nosotros lo estamos usando de manera gratuita, no nos costó nada, pues lo podemos pues decir la metodología que usamos las calculadoras en líneas tales y eso que está muestra ahí, cómo hacerlo. Hay que documentar muy bien lo que usamos. En este caso fue para riesgos relativos. Si van a usar SPSS, pues todo en SPSS, pero esto lo podemos usar como digo, para la cotidianidad, ¿no? Está revisando la tesis, está revisando la tesis, el artículo, el propio artículo que esté bien calculado. Entonces, esto nos permite hacer esos cálculos. Bueno, jóvenes, pues les voy a pedir que hagan las rutinas de SPSS, obviamente lo de las fórmulas, ¿no? Eso es una parte extra del curso, sino que hagan como una parte de la rutina de SPSS, de la sesión de lo que hicimos en SPSS, las pruebas y los OR y los riesgos relativos. Y para mañana vamos a ver el último tema que queda pendiente, que vamos a terminar en tiempo, no ajustados, pero en tiempo y forma, el uso de la prueba de Magnier, que suena, es muy sencilla, pero tiene varios usos. Y mañana veremos la versión en SPSS y su versión obviamente de calculadora en línea. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Damos por concluida la sesión número 9 del curso de Biofísica Básica con SPSS.